Revelado, el siniestro culto que sacrificó 30 indigentes en Guadalajara y sus oscuros secretos. Las calles de Guadalajara susurran cuentos de terror, y Javier lo sabe mejor que nadie. Cada noche, mientras conduce su taxi por los barrios más oscuros y empobrecidos, siente que estos caminos están impregnados de un miedo palpable. La noche anterior, Carlos, un indigente que solía compartirle historias de la vida en la calle, había desaparecido. La prensa hablaba de un culto que sacrificaba a los más vulnerables en busca de algo oscuro, y los rumores se proliferaban como fuego en pasto seco. 30 desaparecidos en un mes, decía un cartel junto a un par de ojos perdidos en la penumbra. Los ecos de la ciudad se convirtieron en gritos ahogados. Javier, un joven de 28 años, no necesitaba saber más. Se pasaba las noches conduciendo más por necesidad que por elección. La pobreza acechaba a su madre enferma y a su hermana pequeña, a quien adoraba. Sentía que cada carrera podría ser la última, que cada giro en la esquina podría traer consigo un destino inevitable. A medida que la desesperación se afianzaba, su corazón latía al compás de una sinfonía macabra entre los ladridos lejanos de un perro y susurros inquietantes de todos lados. Sangre. Ofrenda. Le llegó a sus oídos cuando un grupo de hombres charló a sus espaldas, clavando una lanza de inquietud en su pecho. Mientras esperaba en una parada desierta, el aire se volvió pesado. Javier decidió hacer algo. Con la ansiedad palpitante, se acercó a su comunidad, preguntando sobre Carlos. Miradas entrecerradas y murmullos llenos de temor lo rodeaban. No hables de eso, hermano, lo que se dice no es bueno. Algo oscuro estaba sucediendo. Las calles mismas parecían esconder secretos, y él, con su taxi, era solo un observador inocente en un juego mortal. Finalmente, la noche se volvió más oscura cuando un viejo compañero lo invitó a un bar de mala muerte, un lugar que respiraba desesperanza. Ahí podrías escuchar verdades, hermano, le dijo. Javier sintió que no tenía opción. Entró, las luces parpadeantes reflejaban rostros desgastados por la vida. Él no solo estaba buscando respuestas sobre Carlos, sino que ahora sentía que también buscaba la suya propia. El bar estaba lleno de murmullos y ecos de tragedia. Una conversación lejana atrajo su atención. Se están llevando a la gente, hermano. Un culto, adoran a un ser antiguo, las frases se entrelazaban entre tragos de licor y manos temblorosas. El pánico grabado en las caras de quienes compartían su miseria era palpable, un colectivo de almas ahogadas en esa oscuridad. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Pero un silencio repentino cayó sobre la multitud cuando una figura encapuchada entró en el bar. Un escalofrío recorrió la columna de Javier, notando la forma en que la oscuridad la seguía y la abrazaba. Se acercó, dominado por la curiosidad y el miedo. La sangre llama y debes decidir de qué lado estar, susurró, encontrando en el rostro familiar de esa figura un eco de su propio sufrimiento. Javier sintió que el aire se le escapaba mientras su mente formulaba preguntas. ¿Qué sabía su madre? ¿Qué secretos ocultaba? Las calles parecían cobrar vida alrededor de él, y el eco de 3 décadas de sacrificios resonaba con cada latido de su corazón, mientras él comprendía que la verdad más aterradora estaba por revelarse en su propio hogar. La noche apenas comenzaba, y con ella, un laberinto de terror que lo esperaba en el horizonte. ¿Logrará descubrir la conexión antes de que la oscuridad lo trague a él también? La figura encapuchada se acercó más, su presencia casi palpable,
como si cada paso que daba absorbiera la luz que la rodeaba. Javier, tembloroso, sintió que su corazón se aceleraba. Aquellos ojos detrás de la capucha estaban fijos en él, un vacío helado que amenazaba con devorar su alma. Disponte, niño, la hora se acerca, dijo la voz grave, un eco de advertencia que se entrelazaba con el murmullo de las botellas al fondo del bar. Sin poder apartar la mirada, Javier lanzó un vistazo alrededor. Los rostros de los presentes parecen haber olvidado cómo respirar, muchos con las bocas entreabiertas, otros apenas moviendo la cabeza como si quisieran rechazar lo que la figura sugería. El temor envolvió el ambiente. ¿Qué hora? ¿De qué hablas?, preguntó Javier, y su propia voz sonó más débil de lo que pretendía. De la elección, de los sacrificios, respondió la figura, su tono cada vez más amenazador. A ti te toca decidir. La sangre llama y la ciudad no olvida. En ese instante, todo el bar pareció oscilar, como si las paredes mismas quisieran advertirle del peligro inminente. Un escalofrío le recorrió la espalda y, sin pensarlo, giró su cuerpo, dispuesto a salir. Apenas cruzó la puerta, la brisa fría le sacudió la piel. Las calles, en su familiaridad desconcertante, parecían distintas. Estaban más llenas de sombras, y la luna, que antes era un faro, se veía ahora como un ojo vigilante. Javier respiró hondo, cada inhalación era un desafío. Debía encontrar respuestas, pero este camino lo llevaría a un lugar más oscuro de lo que anticipaba. Avanzando por callejones tortuosos, su mente se llenaba de dudas. La figura encapuchada se convirtió en un eco molesto. ¿Qué sabía realmente su madre? ¿Estaba involucrada de alguna manera en todo esto? Esas preguntas giraban en su mente como un torbellino sin fin. De repente, un ruido rompió la penumbra, un grito ahogado resonó de algún lugar cercano. Javier desvió la mirada hacia una esquina. Un grupo de hombres se congregaba, sus gestos eran amenazantes. La imagen de Carlos, el indigente que había desaparecido, apareció en su mente. «Carlos», gritó, pero el sonido se perdió en la marea de murmullos de la ciudad. Sin embargo, lo que vio a continuación heló su sangre. Un hombre, carente de vitalidad, su cuerpo se agitaba en la acera como si se debatiera entre la vida y la muerte. Y en su pecho, justo frente a Javier, una marca de un símbolo que había visto antes en las historias contadas al calor de la calle. El impacto le hizo tambalear. Con cada palabra de la figura encapuchada resonando en sus oídos, la verdad comenzó a tomar forma. «Están aquí. Buscan algo a alguien», murmuró. Sin querer, sus piernas empezaron a retroceder, estaba a punto de dar media vuelta cuando aquellos hombres se volvieron, sus ojos reflejando una locura desenfrenada. Javier, incapaz de pensar con claridad, dio un paso atrás, el horror le paralizó. El hombre en el suelo se giró, y Javier se encontró con la mirada vacía de quien un día fue Carlos. Era un rostro que había conocido, pero ahora, lo único que quedó de él era un eco de sufrimiento. Mientras se aferraba a la esperanza de que aún había algo que rescatar de la oscuridad, un grito desgarrador atravesó el aire. No era solo un grito. Era un llamado, una advertencia que resonaba a través de la noche. La ciudad se llenaba de risas burlonas, y una voz profunda se alzaba, proveniente de la penumbra que lo rodeaba: «La elección ya ha comenzado». Javier, en un instante de claridad, comprendió que no solo buscaba su verdad, sino que había sido elegido, y la trama del culto comenzaba a desenredarse en cada rincón de Guadalajara. Pero, ¿cuál iba a ser el precio por descubrirlo? La respuesta estaba cerca, y la oscuridad lo sabía. Javier sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. A su alrededor, los hombres comenzaron a reír, sus risas masculinas resonando como ecos de una maldición. La figura encapuchada no estaba lejos, sintiendo la tensión de su mirada al refinar el destino de Javier.
Cada instante se convertía en una eternidad que lo empujaba hacia el abismo. Carlos, gritó de nuevo, pero el sonido se perdió, tragado por la oscuridad. El hombre postrado, con la mirada vacía y la marca en su pecho, parecía ser una advertencia viviente, una representación del precio que podría pagar si se quedaba allí. Sin pensar, giró sobre sus talones, corriendo por el callejón por donde había venido, aunque sabía que escapar no sería tan fácil. La ciudad lo seguía, y cada sombra parecía alargarse para alcanzarlo. Las risas se evaporaron, pero el eco de las palabras de la figura encapuchada permanecía. Se le meterían en la cabeza y no lo dejarían en paz. La elección, los sacrificios. Resonaban en su mente. ¿De qué se trataba todo esto? Desesperado, Javier tomó un desvío hacia una plaza desierta, donde las luminarias parpadeaban tenuemente. La fuente en el centro goteaba agua cristalina y tranquila, un contraste absoluto con el tumulto que vivía. Sin embargo, incluso allí, la atmósfera era pesada. Justo en la esquina, un grupo de ancianos conversaba en voz baja. Javier se acercó, tratando de captar lo que decía. Han comenzado de nuevo. Los sacrificios, murmuró uno de ellos, su mirada llena de preocupación. Buscarán a los jóvenes, ellos son el objetivo. Javier sintió que le caía la ficha. No era solo él. La ciudad estaba en juego. Se estremeció. ¿Quiénes? ¿De qué hablan?, preguntó con urgencia. Los ancianos lo miraron con desdén. No deberías estar aquí. No ahora. Ocúltate, niño, mientras puedas, dijo uno, temblando. Les lanzó una mirada de furia y confusión. No podía esconderse, en su interior sabía que debía luchar, aunque no sabía cómo. Sin aviso, un grito desgarrador interrumpió la conversación. Era un grito humano, agonizante, que se metió en su cabeza como un ruido de fondo. Javier se quedó paralizado. La fuente a sus espaldas salpicó el suelo como si celebrara un inminente festín. Un hombre apareció de la nada, con la ropa desgastada y las marcas de su sufrimiento grabadas en su rostro. La ciudad te elige, chilló, los ojos desorbitados. Debes decidir antes de que sea demasiado tarde. Sin pensarlo, Javier salió corriendo, sintiendo que la vida a su alrededor se desmoronaba. Las sombras lo seguían, como si la misma ciudad lo quisiera atrapar. Logró cruzar una calle y después otra, hasta perderse en un laberinto de callejones. El aliento le salía en ráfagas, caliente y rápido. Detrás de él, un murmullo resonó, una voz profunda y con eco. No has comprendido la seriedad de tu elección. No hay vuelta atrás, Javier. Se detuvo de golpe. La figura de nuevo, emergiendo de la oscuridad, más cerca que antes. Un sudor frío le cubrió la frente. ¿Por qué a mí? ¿Qué quieres de mí? La figura sonrió, una mueca torcida. Pronto entenderás, pero no estás solo. La ciudad tiene hambre, y tú eres uno de los ingredientes. Javier sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Sus instintos le decían que debía huir, pero una parte de él anhelaba a la vez la verdad. La elección llegó con un peso implacable y la realidad se oscurecía a su alrededor. No solo su vida estaba en juego, las de muchos también. Entonces, en el rincón de su conciencia, una pregunta surgió, ¿y si su madre, su vida entera, había estado entrelazada con este horror desde el comienzo? En ese momento de duda, los ojos de la figura se iluminaron, revelando un destello de algo antiguo. Algo que deseaba reclamar. El sacrificio será hecho. Solo tú puedes decidir quién. La decisión pesaba como una losa. Mientras las voces del culto resonaban a su alrededor, Javier se dio cuenta de que cada respuesta que buscaba lo acercaba al abismo. Pero, ¿quién sería el elegido? La elección ya no era solo entre él y su verdad, sino entre un futuro incierto y una oscuridad que lo consumía.
El horror no había hecho más que comenzar. ¿Lograría Javier escapar del apetito de la ciudad o se convertiría en otro sacrificio olvidado en sus sombras? El aire frío de la noche parecía aferrarse a Javier, como si la misma ciudad intentara atraparlo por medio de su aliento helado. La figura encapuchada, imponente y oscura, se movía con un desdén escalofriante, acercándose cada vez más a él. También se dio cuenta de que ya no estaba solo en el laberinto de callejones. Sombras humanas brotaban de la oscuridad, formando un círculo letal a su alrededor. «¡Corre!», gritó una voz cercana, y Javier giró para descubrir a una joven, con los ojos llenos de pánico. «No mires atrás, uno de ellos viene por ti». Era imposible saber si era una advertencia o un intento de salvarse a sí misma. Sin dudarlo, Javier se lanzó en dirección contraria, sus piernas moviéndose más rápido que su mente. El caos rompía el silencio habitual del barrio, y una angustia creciente lo empujaba hacia adelante. Las risas, los susurros y los gritos se entrelazaban en su mente, creando una sinfonía de locura que resonaba en cada paso. En su carrera, Javier miró hacia atrás un instante, y sus ojos se encontraron con los del hombre de la figura encapuchada. Las llamas en su interior parecían consumirlo, pues la radiación de su odio era palpable. Esa imagen lo persiguió, como una maldición que no podría sacudirse jamás. De pronto, los gritos cesaron, y el sonido del agua en la fuente se convirtió en un eco sordo. Al voltear de nuevo hacia la plaza, vio que los ancianos ya no estaban. En su lugar, un altar se había erigido, lleno de velas encendidas que danzaban con el viento. Era un monumento a lo que vendría, y la esencia del sacrificio flotaba en el aire. Javier sintió que su corazón palpitaba en sus orejas. Se desplomó de rodillas frente al altar, la voz interna de su madre le suplicaba que no se rindiera. «No, por favor. No dejes que esto termine aquí», resonaba en su memoria. Tenía que hacer algo. Tenía que luchar, aunque no sabía contra qué. Justo cuando su puño tocó la fría piedra del altar, el murmullo de voces suaves comenzó a emanar de los rincones oscuros de la plaza. «El sacrificio está preparado, la ciudad te manda una elección». Javier cerró los ojos, el sudor le corría por la frente. Cada opción se sentía errónea, como un veneno que no podía evitar tragar. «¿Qué se supone que debo decidir?», preguntó, desesperado, casi al borde de romperse. «¿Quién?», murmuraron las sombras, al unísono, «¿quién debe ser tu elección?». Los rostros de sus seres queridos comenzaron a surgir en su mente, dándole vueltas al estómago. La imagen de su madre se intercalaba con la de la joven que lo había advertido. La presión en su pecho aumentaba, era como si la misma ciudad lo estuviera aplastando, mirando a través de sus ojos, esperando su declaración. De repente, un eco profundo resonó a sus espaldas. «El sacrificio es tu carga, Javier. Así ha sido siempre. Pero recuerda, incluso en la pérdida, hay algo que puedes ganar». Era la figura encapuchada, ahora a su lado, la voz suave y casi seductora. «Una tentación». «No. No puedes empujarme a esto», aulló Javier, sintiendo por primera vez la ira surgiendo desde lo más profundo de su ser. «No soy parte de eso. Soy más que un sacrificio». Pero el murmullo aumentó, envolviéndolo en un círculo de sombras cada vez más apretado, un mar de rostros desconocidos clamando por alguna respuesta. La desesperación se transformó en un rugido interno, un deseo de romper esas cadenas invisibles que lo mantenían allí. En ese instante de choque, entendió que la verdadera elección no era quién sería el sacrificado, sino si permitiría que la oscuridad se adueñara de él. Las sombras comenzaron a presionarlo, y Javier sintió que un bache en el tiempo se abría ante él. Tenía que hacer algo antes de que la ciudad se tragara su alma. Mientras la figura encapuchada se acercaba, una risa escalofriante llenó el aire. «El tiempo se agota, Javier, tu elección no puede esperar más».
Con esa risa sonando en su cabeza, Javier entendió que no solo su vida estaba en juego. La salvación de muchos dependía de su decisión. Tenía que decidir. Pero, ¿cómo podría hacerlo cuando el horror acechaba a su alrededor, sediento de sufrimiento? El viento sopló más fuerte, y una estancia oscura en su mente clamaba por respuesta. Decídete. ¿Te atreverás a confrontar a la ciudad antes de que sea demasiado tarde? Y con la sombra sobre él, la decisión de Javier cobraría vida, o desencadenaría su destrucción. Javier sintió el aire pesado, viciado por el olor a cera y la fragancia de las velas que ardían. La figura encapuchada se colocaba frente a él, acechante, casi esperándolo a que cediera. Con cada susurro, las sombras se movían como serpientes, dispuestas a devorarlo si no respondía pronto. La presión aumentaba, y el eco de las voces se tornaba un clamor ensordecedor, como si toda la ciudad clamara por su elección. ¿Quién? La pregunta resonaba tanto en su mente como en el ambiente. ¿Quién merece esta carga? En su interior, una batalla de emociones estallaba. La imagen de su madre le atravesaba como un puñal, y la de la joven, cada vez más nítida, ocupaba un espacio en sus pensamientos como una advertencia. En sus manos, el destino de ambos parecía estar a punto de escribirse. A medida que la figura encapuchada se inclinaba hacia él, su piel se erizó. La voz resultó ser un susurro, dulcemente letal: recuerda, Javier, hacer una elección no siempre significa perder. A veces, un sacrificio puede transformarse en un poder inesperado. Las palabras se enredaban en su mente, buscando fisuras donde implantar la duda. ¿Qué significa eso? Su voz salía en un hilo, atrapada entre el terror y la confusión. Pero la figura, imperturbable, solo sonrió con osadía. De repente, el altar comenzó a vibrar, enviando ondas por el suelo. La luz de las velas titiló como si existiera una tempestad invisible. Las sombras danzaron al unísono, y con cada movimiento parecían acercarse, como un abrazo atroz. Javier sintió que su corazón se disparaba, estaba a punto de desmayarse bajo la opresión de la decisión que lo consumía. «Elige ya», gritaron las sombras, una voz múltiple que resonaba con un eco aterrador. Javier, en medio de la paranoia, sintió que el tiempo se suspendía. Un murmullo sutil le llegó desde detrás, como si la ciudad misma se manifestara a través de las piedras que pisaba. «No puedes escapar», le inquirió una voz femenina, la misma que había oído antes en sus pensamientos. «La ciudad te ha elegido. Solo puedes decidir cómo quieres ser parte de ella». Las palabras aterraban, y la imagen de su madre se intensificaba, intensamente viva en su memoria. Un grito lejano, un eco de desesperación, le rompió la burbuja de concentración. No estaba solo. La joven, en algún lugar de la penumbra, también luchaba con su propia elección, con su propio miedo. Un destello de compasión lo atravesó y, por un momento, olvidó su propio angustioso dilema. Los gritos y murmullos retumbaban cada vez más, como si el propio lugar estuviera diciéndole qué camino llevar. Javier respiró profundo, el sudor resbalando por su frente. Si elijo a una, ¿significa que perderé a otra? Un silencio profundo siguió a su pregunta, colmado de una tensión palpable. La figura encapuchada hizo un gesto que parecía burlarse de su incertidumbre. No hay salida sin costo. La ciudad está hambrienta, Javier, tú serás su respuesta. Mientras esas palabras vibraban en la oscuridad, Javier se sintió desbordado. La imagen del altar cobró vida ante sus ojos, las velas brillantes, los rostros anónimos que parecían observarlo con interés. Pero también surgieron memorias de risas, de amor, de promesas mantenidas. Sin otro recurso, gritó, no. No permitiré que esto termine así. Su voz resonó, ganando fuerza. La risa oscura de la figura le atravesó, pero él se aferró a esa corazonada, a esa pequeña chispa de rebelión.
¿Qué obtendrás si te resistes? Todo, gritó, y con esa declaración, un extraño silencio se envolvió en la plaza. Todo se detuvo por un segundo, la atmósfera cambiando. El eco de su propia voz aún retumbaba mientras una sombra emergía del corazón del altar, monstruosa y retorcida. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había iniciado algo que no podía detener, una liberación del horror. Pero en ese momento de revelación, un grito se dejó sentir en el aire. La joven había sido atrapada en la red oscura de sombras, sufriendo un tormento que Javier no pudo entender. El rostro de la figura encapuchada se iluminó de expectativa, como si lo hubiera estado esperando. Entonces, él ha decidido. Pero, es demasiado tarde para ella. Los temores supuraban, como si la ciudad se riera de sus esfuerzos desesperados. Antes de que pudiera reaccionar, un haz de luz centelleante se abalanzó sobre él, como un rayo de desesperanza, retando al sacrificio que había elegido. La figura encapuchada emitió una risa que hizo eco en las calles desiertas. La verdadera elección ya ha sido hecha, Javier. Pero el resultado será devastador. Las sombras se movieron con una nueva intención, y en su interior, Javier supo que la batalla apenas comenzaba. La ciudad tenía su propio sentido de justicia, y pronto, él descubriría hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Las llamas de los sacrificios pasados aún danzaban alrededor de ellos, objeciones no resueltas que volvían a encenderse. Javier comprendió que, aunque podía elegir, siempre habría un precio que pagar por sus decisiones. Y el tiempo quien designaría la verdadera naturaleza de esa elección estaba cada vez más cerca. Un grito resonó de la distancia, y con eso, quedó claro que la decisión de uno se convertiría en la condena de muchos. Desesperado, su mente buscaba una salida, pero en su corazón, solo había oscuridad. ¿Y si su decisión desataba algo que no podría controlar? La ciudad parecía sonreír y la figura encapuchada giró, mostrando un rostro que empezaba a cobrar forma, aterrador y familiar. Todo lo que deseas, Javier, tendrá un costo. ¿Cuándo te atreverás a pagarlo? Mientras la bruma se espesaba, Javier se encontró atrapado en el corazón de su peor pesadilla, preguntándose cuánto podía alegar y cuántas almas más lamentarían sus elecciones. La sombra que emergía del altar avanzó, y la luz centelleante pareció flaquear, como un susurro a punto de disiparse. Javier sintió sus piernas temblar, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, llevando ese ritmo frenético de quien sabe que el final puede estar más cerca de lo que imagina. La figura encapuchada se deslizó hacia adelante, y en un instante, el ambiente electrificó con una mezcla de terror y expectativa. No, suéltala, gritó Javier, aunque su voz se perdió entre el lamento de las sombras. La joven, ahora vislumbrada entre un mar de oscuridad, suplicaba con los ojos, su rostro enmarcado por el dolor. Ese grito de ayuda resonaba en lo más profundo de su ser, desgarrándolo. Las sombras comenzaron a circundar a la joven, como un puñado de leones acechando a su presa, y Javier sintió un ardor en su pecho. El desaliento lo envolvía, pero la rabia se fue apoderando de él como un fuego, amenazando con consumir toda la oscuridad que intentaba tragarlo. No voy a abandonar a nadie más. No otra vez. La decisión brotó, y con un grito, se lanzó hacia el altar, sintiendo que cada paso estaba marcado por el eco de otras elecciones perdidas. Detente, rugió la figura encapuchada, su voz reverberando como un trueno en el cielo. Pero Javier siguió adelante, sus manos extendiéndose hacia la luz que parecía parpadear en la distancia. En su interior, sabía que estaba arriesgando todo, pero la idea de perderla lo empujaba hacia adelante, esa sensación lacerante de querer salvarla o morir en el intento. Mientras se acercaba, un frío glacial tomó posesión de su piel y las sombras, ahora más críticas y vehementes, comenzaron a retorcerse alrededor de él, intentando apresar su voluntad. ¿Vas a sacrificar lo que amas por un insignificante destello de esperanza? Seré lo que tenga que ser, contestó Javier, sin mirar atrás.
La figura encapuchada chasqueó los dedos y un vórtice de tinieblas se arremolinó a su alrededor, el suelo vibró como si todo su ser estuviera a punto de colapsar en un abismo sin fin. De pronto, el altar brilló con una luz dolorosamente intensa, y la figura encapuchada lanzó su rostro hacia Javier, revelando una sonrisa que podría romper el alma. Entonces que así sea. La ciudad se alimentará de tu elección, y verás qué precio pagará el alma que más amas. Claro, Javier ya había tomado una decisión. El amor que sentía no era un sacrificio, sino una fuerza. Pero la ciudad no se lo iba a permitir tan fácilmente. Las sombras comenzaron a gritar, distorsionando su forma, mostrando rostros conocidos y voces del pasado, rostros de amigos y seres queridos que habían caído en la trampa de esa misma oscuridad. «Sálvala», gritó Javier, su voz un eco desesperado, mientras la luz del altar se intensificaba, deslumbrando su visión. En ese instante, sintió un tirón en su pecho, un vacío que parecía arrastrar todo lo que conocía hacia el horror. Una risa envolvente llenó el aire, como si la ciudad misma se regocijara en su tormento. Las sombras comenzaron a retroceder, pero a la vez, estiraron sus garras hacia él. Era un dilema, la joven atrapada luchaba entre las tinieblas, su propia agonía derramándose hacia él. «Elige», clamó la figura, gesticulando hacia el altar como si fuese un dios omnipotente. «Tú eres el elegido, lo olvidaste. Puedes ser el Salvador o simplemente otro sacrificio». La luz manifestaba promesas rotas, y en medio de su lucha, Javier sintió un instante de claridad. Las sombras retrocedieron, los gritos se tornaron murmullos lejanos. Su mirada se centró en los ojos de la joven, y, repentinamente, todo cobró sentido. No se trataba de elegir entre ellas, se trataba de aceptar que él podía romper el ciclo de tormento. Fue entonces cuando una revelación lo golpeó, si el sacrificio era la clave, quizás había una forma de jugar con el destino. Tal vez debía ofrecerse completamente para liberar a ambos. Si esta ciudad desea un sacrificio, lo tendrá pero será mío. Su voz resonó, distorsionada por la energía que lo rodeaba. Las sombras se congelaron, y el altar emitió una luz ardiente. ¿Estás dispuesto a renunciarte por completo? La figura encapuchada se acercó, su rostro revelando una mezcla de sorpresa y admiración. Por ella, sí. Javier sintió como el tiempo se detenía. Con cada fibra de su ser, comenzó a absorber la oscuridad que lo rodeaba, sintiendo cómo devoraba su esencia. Las sombras chillaban, al darse cuenta de lo que intuía. «No puede ser», gritó la figura encapuchada, pero era demasiado tarde. El poder fluía a través de Javier, transformando su cuerpo en un pozo de luz y sombra. Al instante, un aullido desgarrador resonó por toda la ciudad. La joven fue liberada de las garras oscuras y cayó al suelo, temerosa pero ilesa, mientras Javier se encontraba en el centro de un torbellino. La figura encapuchada, ahora visiblemente enojada, retrocedió. Javier sintió cómo se desgastaba, mientras un miedo nuevo lo invadía. ¿Qué había hecho? Las sombras ahora giraban a su alrededor, transformándose en algo más, algo aterrador. Tu elección no te salvará, joven. La voz de la figura resonó, como un eco sombrío que anunciaba la llegada de algo mayor. Si la ciudad estaban en su contra, su resistencia apenas acababa de comenzar. Pero con esa nueva fuerza, ya no era solo Javier, se había convertido en un ser de poder inexplorado. Los destinos de ambos pendían de un hilo, y el miedo a lo desconocido les esperaba a cada paso. La pregunta que se hacía no era si la relación sobrepasaría la oscuridad, sino cuánto sacrificio tendría que soportar para mantenerla a salvo. Las sombras comenzaban a cerrar el círculo, presionando con una fuerza inaudita. ¿Y si la verdadera batalla apenas comenzaba, con Javier en el mero centro? Su corazón latía con la urgencia del momento, pero en su mente, una única pregunta se repetía: ¿podría realmente contener la oscuridad sin convertirse en ella mismo?
La respuesta, sin duda, se revelaría pronto. La ciudad tembló bajo el peso de la oscuridad, mientras Javier, ahora absorbido por un poder desconocido, sentía la energía fluir a través de él como un torrente. Las sombras convulsionaban, transformándose en figuras distorsionadas que danzaban al compás de su desesperación. La risa de la figura encapuchada reverberaba, llena de desdén, como si se deleitara en el caos que había desatado. ¿Crees que esto es una victoria? Eres solo un peón, gritó la figura, su voz resonando como un trueno entre las ruinas de la ciudad. Javier apretó los dientes mientras el abismo de oscuridad se arremolinaba alrededor de él, un canto de sirena gritando por devorarlo. A su lado, la joven que había salvado miraba con ojos llenos de temor, su respiración entrecortada, como si pudiera sentir la amenaza latente en el aire. Sin embargo, un nuevo impulso brotó dentro de él, un fuego que se reafirmaba ante su propia fragilidad. Su elección no solo era por ella, era por todos aquellos que habían caído antes, por todos los que habían sido tragados por la oscuridad de la ciudad. Vamos, Javier, hazlo, murmuró ella, aún débil, pero su mirada era firme, anclada en la esperanza. Cada palabra de aliento resonaba en su interior, activando un instinto primario de lucha. Sin pensar, levantó su mano en un movimiento decidido hacia las sombras. Las criaturas quitaban aliento, retrocedían ante la luz que brotaba de él, cada vez más fuerte, cada vez más intensa. La figura encapuchada batió las manos en un gesto de frustración, su expresión oscura revelando chicotazos de rabia y pánico. No puedes vencerme, Javier. La ciudad es mía, bramó, avanzando hacia él, despojando la calma y la determinación que Javier había logrado reunir. La forma del ser encapuchado se expandía y encogía, convirtiéndose en un mar de sombras, mientras avanzaba con una velocidad sobrenatural. Javier cerró los ojos un segundo, sintió el frío recorriendo su columna, pero esa vez no se detuvo. En su mente, emergieron visiones fugaces, familias rotas, amigos perdidos, un pasado que clamaba por justicia. Basta, gritó con toda su fuerza. No serás más el opresor de esta ciudad. Nunca más. Sus palabras resonaron como un eco ancestral, convocando fuerzas que creía olvidadas. La luz en su interior estalló, iluminando las sombras que intentaban envolverlo. La figura encapuchada, sorprendida y enfurecida, se detuvo. ¿Qué estás haciendo? Eres un tonto. Las sombras comenzaron a chocar contra la luz, pero ésta ardía intensamente, como una hoguera que no podía ser apagada. Javier respiró hondo, sintiendo cada poro de su piel vibrar, cada latido de su corazón palpitar con poder. De repente, un grito desgarrador resonó alrededor, como un eco del pueblo que había caído. Javier volteó con horror hacia donde yacían las sombras, y allí, en el centro, vio una niebla oscura que parecía cobrar vida. A medida que se acercaba, las formas se hicieron más definidas, rostros que conocía, almas que había perdido. ¿Por qué regresan? ¿Qué quieren?, exclamó Javier, sintiéndose desbordado por el pánico y el dolor al reconocer a sus seres queridos atrapados en un estado de sufrimiento. La imagen de su madre, pálida y frágil, lo atravesó como un rayo, y su propio dolor se intensificó. Javier llamó ella, su voz apenas un susurro, ayúdanos, libéranos. Con cada palabra, la oscuridad parecía envolverla más, y él sintió una sacudida en su pecho. No puedo dejar que esto continúe, murmuró, con los ojos llenos de determinación. Si tengo que enfrentar a la ciudad, lo haré. Con el peso de todas sus elecciones a cuestas, levantó ambas manos en un gesto de desafío. La luz que emanaba de él se expandió en un halo, cada rincón de la ciudad comenzó a vibrar con energía renovada. Las sombras a su alrededor se sacudían de terror, mientras la figura encapuchada soltaba un grito de furia. «Detente. No sabes lo que estás desatando». Pero Javier ya no temía. Por primera vez, sentía que la oscuridad no era una imposición, sino algo que podría
desmantelar. Sin embargo, cada acción tenía un precio, y él estaba a punto de descubrir el trato que la ciudad estaba dispuesta a ofrecer. De repente, un estruendo retumbó desde las profundidades del suelo, como un aviso de lo que estaba por venir. Cada paso que daba hacia la liberación abría un nuevo abismo de sufrimiento, y Javier supo que su batalla apenas comenzaba. La figura encapuchada se lanzó hacia él, pero en ese momento, él sintió un eco familiar dentro de sí. La oscuridad podía ser poderosa, pero había una luz, y no se detendría. Sin saberlo, había despertado algo dormido, que podría ser tanto su salvación como su condena. La ciudad no perdona, rugió el espíritu, y con su último aliento, Javier supo que más que su libertad, ahora debía enfrentar el horror de la elección que había hecho. ¿Podría realmente contener la ira del sacrificio sin perderse en el proceso? La niebla oscura se arremolinaba y se intensificaba. ¿Qué monstruo acechaba en los secretos de la ciudad? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, y las sombras eran solo el principio de un terror aún mayor. Las sombras se retorcían a su alrededor, intentando devorar la luz que Javier había liberado. La figura encapuchada se abalanzó sobre él, susurrando palabras en un lenguaje antiguo, lleno de maldad. Javier sintió el aire a su alrededor volverse denso, como si la propia ciudad respirara en un intento de sofocar su resistencia. La voz de su madre seguía resonando en su cabeza. Ayúdanos, libéranos. Cada palabra era como un golpe en su corazón, y Javier sabía que debía actuar rápido. La niebla se acercaba, amenazando con tragárselo por completo. Respiró hondo, enfocándose en la luz que había encontrado dentro de sí. Por todos los que han caído, y por ti, madre, gritó, levantando sus manos hacia las sombras que lo rodeaban. El poder dentro de él chisporroteó, cada fibra de su ser vibrando con una energía que parecía desafiar la misma existencia de aquel abismo. En ese instante, Javier sintió como si una conexión se estableciera entre él y las almas atrapadas en la oscuridad. Un vínculo poderoso, como si pudieran escuchar su promesa de liberación. No más sacrificios. No más dolor. La luz brilló con fuerza, expandiéndose como ondas de calor en el aire frío. Las sombras, antes furiosas, ahora comenzaban a retroceder, inquietas ante el resplandor que surgía de su ser. La figura encapuchada, que antes parecía inquebrantable, ahora se tambaleaba, sus facciones distorsionándose por la frustración. Absorbe su poder. Es lo único que puedes hacer, gritó, pero Javier ya no lo escuchaba. La luz se volvía cada vez más intensa, un resplandor puro que contrarrestaba la oscuridad que había acechado a la ciudad durante tanto tiempo. Sin embargo, así como la esperanza se encendía en su pecho, un escalofrío recorrió su espalda. La niebla oscura comenzó a tomar forma, convirtiéndose en figuras que se alzaban de lo profundo de la ciudad. Entre ellas, los rostros de aquellos cuya voz había escuchado, aquellos que clamaban por liberación. Pero sus ojos estaban vacíos, reflejando el sufrimiento que los mantenía atados. Javier llamó una de las figuras, un niño de su vecindario. Ayúdanos a salir de aquí. Su voz, pálida y entrecortada, atravesó la confusión y la furia del combate. El miedo se apoderó de Javier. ¿Qué pasaría si él no podía liberarlos? ¿Y si su luz no era suficiente? La saturación de sentimientos lo asfixiaba y su propio poder parecía un hilo delgado desgastándose al borde de la desesperación. Las figuras continuaban acercándose, susurros de maldad flotaban en el aire mientras trataban de arrastrar su esencia hacia el abismo. Con cada paso que daban, la luz que había infundido se tambaleaba, como una vela luchando contra un viento feroz. No, no, gritó, luchando con cada parte de su ser para mantener la luz. La figura encapuchada, sintiendo su vulnerabilidad, rió con desprecio. ¿Ves, Javier, cómo puedes salvar a otros si no puedes salvarte a ti mismo? Un rugido de rabia brotó de Javier.
La ciudad estaba viva, y él había despertado algo en su interior que lo hacía más fuerte. No puedo dejar que esto me consuma, gritó hacia la figura encapuchada. La luz siempre vencerá a la oscuridad. Con un último esfuerzo, Javier cerró los ojos y se concentró. Imaginó no solo la luz de su propia energía, sino la de aquellos que había perdido, aquellos que habían luchado junto a él. Las risas, los abrazos y las promesas de un mejor futuro se fundieron en su mente. Y entonces, la luz estalló en un resplandor deslumbrante. Pero, antes de que pudiera abrir los ojos, escuchó un grito ensordecedor, un grito que no era solo el eco de sus pensamientos, sino algo que resonaba en las fibras del espacio a su alrededor. Las sombras comenzaron a retorcerse, gritando en agonía mientras la luz parecía tragarse todo, absorbiendo las maldiciones, los lamentos y los sufrimientos de la ciudad. Esas figuras del pasado retrocedieron, atrapadas entre la luz y la oscuridad, sus rostros mostrando un torbellino de esperanza y desconsuelo. «No te vayas», gritaron en un coro aterrador, sus voces unidas en un lamento que se derramaba sobre el aire como un veneno. Pero la figura encapuchada, ahora menos que una sombra, almacenaba un rencor profundo. Su esencia se tragaba la luz mientras el caos reinante comenzaba a desplomarse. Javier sintió el pulso de la ciudad palpitando bajo sus pies. No era solo un ser que había despertado, era parte de un tejido más amplio y oscuro, y mientras luchaba, comprendió que aún al derrotar a la figura encapuchada, se enfrentaba a algo incluso más terrible. «Tienes mucho que aprender, Javier», la sombra susurró, y de repente, el suelo bajo sus pies comenzó a decaer, un abismo abriéndose, revelando un oscuro secreto que había estado oculto por generaciones. Sintiéndose desplazado, con el terror corriendo por sus venas, Javier comprendió que el verdadero desafío apenas empezaba. ¿Qué otras verdades y sacrificios lo estaban esperando en las profundidades de la ciudad? Javier se sintió caer. La sensación era verdaderamente desconcertante, como si el abismo custodiara un horror indescriptible justo al alcance. Detrás de él, los lamentos se hacían ecos cada vez más lejanos, pisadas suaves de aquellos que habían perdido la batalla. Durante un instante, la luz que él había invocado parecía titubear, y en su corazón nacía una angustia afilada, como un cuchillo apuntando al centro de su ser. A medida que descendía, el aire se volvió helado, rasgando su piel. Justo cuando pensó que todo estaba perdido, aterrizó sobre una superficie fría y húmeda, cubriendo su cuerpo con un extraño manto de niebla. La oscuridad lo rodeaba, pero no cayó en la desesperación. En lugar de eso, buscó la luz que había despertado en él, sintiendo cómo vibraba, como un faro en medio de la tormenta. Con un gesto decidido, Javier encendió esa luz nuevamente. Al hacerlo, el entorno empezó a revelarse, estructuras grises emergieron de la oscuridad, revelando un laberinto de calles rotas y edificios desplomados. Era un lugar que de repente no parecía extraño, lo había visto en sus pesadillas. La ciudad hidrosólida se desdoblaba ante él. Javier, una voz quebrada lo llamó desde un rincón. Al girar, uno de los rostros borrosos volvió a hacerse presente, era el niño de su vecindario, pero este parecía más desvanecido, como polvo llevándose el tiempo. «Por favor, ayúdame». El pánico lo consumía, pero restablecer la luz era su única opción. Observó cómo las paredes comenzaban a llenarse de sombras espesas tratando de devorarlo una vez más. Se sintió atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento, y la ciudad que una vez conocía quedó transformada en una prisión. «Eres fuerte, Javier», susurró el niño, intentando infundirle valor. «Recuerda que no estás solo. Recuerda lo que de verdad importa». Javier hizo un esfuerzo por recordar. Pensó en su madre, en todas las risas, en los momentos que se habían perdido. La imagen de su hogar, vibrante y llena de amor, lo atravesó con fuerza. «No tengo miedo», murmuró, incluso cuando la duda oscura apretaba su pecho como un abrazo mortal.
Centrándose, comenzó a expandir la luz una vez más, pero esta vez no era solo su propia fuerza, invocaba cada sombra de su pasado, cada grito de aquellos atrapados. La luz comenzó a elevarse, transformándose en un torrente que purificaba el entorno. Las sombras retrocedieron, pero entonces una risa resuena nuevamente. Eres un necio, la figura encapuchada emergió otra vez de la oscuridad, ahora mayor y más grotesca. Cada viso de su forma era una amalgama de tormentos, sus ojos brillaban con la locura oculta. Piensas que puedes salvar lo que ha de morir. La ciudad no te necesita, te consume. Es parte de su esencia. Javier sintió su determinación temblar, pero no podía rendirse. No me arrastrarás de nuevo, bramó, lanzando la luz hacia la figura. La explosión de claridad iluminó la penumbra, pero algo dentro de él lo alertó. La luz comenzó a desvanecerse gradualmente, como si esa misma esencia que él había evocado estuviera agotándose. Resbalando hacia el límite de la desesperación, comprendió que debía encontrar la fuente del poder que lo mantenía conectado a esa ciudad. «Mira». La figura encapuchada gritó, señalando al vacío que lo rodeaba. Ninguna salvación existe aquí, solo un abismo para los débiles. Un eco de risas insaciables resonó, y Javier comprendió que no solo luchaba por él, sino por todos aquellos que habían sido devorados. La tensión aumentó en su interior. Mientras se preparaba para enfrentarse a esa figura que representaba el horror, se dio cuenta de que su luz y su dolor podían entrelazarse, transformarse en algo más potente. Así, con el corazón latiendo desbocado, hizo un último intento por invocar la luz y enfrentar su propio miedo. «Que la luz no se apague», gritó, pero un grito aterrador interrumpió sus pensamientos. Las paredes del laberinto comenzaron a cerrarse, y su luz se apagó abruptamente, dejando la oscuridad caer sobre él como un velo pesado. En un instante, una visión horripilante se presentó. Las almas que había intentado salvar se retorcían en agonía, pidiendo ayuda, atrapadas en una trampa inescapable. «No te vayas, Javier», lo llamaban, mientras la figura encapuchada se acercaba, riendo con una locura indescriptible. «Lo sabes, estás atrapado, y no hay salida». A medida que la oscuridad lo engullía nuevamente, Javier sintió que algo dentro de él crujía. El verdadero horror apenas comenzaba a mostrar su rostro. ¿Podría encontrar la fuerza suficiente para superar este desafío y liberar a los atrapados, o el abismo lo engulliría para siempre? Las sombras esperaban, listas para devorar la poca luz que aún le quedaba. Javier se sintió caer a través de la oscuridad, como si las mismas sombras que había enfrentado lo hubieran atrapado en su abrazo helado. Pero no estaba dispuesto a aceptar su destino como un sacrificado más. «No más», se dijo, con una feroz determinación que brotaba de lo más profundo de su ser. «Hoy no seré solo una sombra más entre las sombras». Al tocar el suelo gris y frío, la niebla se disipó levemente, y sintió una chispa de luz en su interior. No podía rendirse, tenía que encontrar la fuerza que lo conectara con aquellos que sufrían. Alzó la vista hacia el laberinto de callejones, donde las paredes parecían amenazarlo, y decidió que era el momento de enfrentar la verdad. Teniendo en mente la imagen de su madre, de su hermana y de cada alma perdida en la ciudad, Javier comenzó a concentrar su energía en vano. «No puedo hacerlo solo, necesito que ellos también luchen», murmuró, cerrando los ojos con fuerza, recordando cada risa, cada lágrima, cada instante de amor que había compartido. Esa luz, genuina y cálida, empezó a fluir de él, iluminando el espacio oscuro que lo rodeaba. De repente, un aullido desgarrador cortó el aire, la figura encapuchada comenzó a crecer en tamaño y furia. «Esa luz no te salvará, Javier. La ciudad siempre toma lo que le pertenece», gritó, deslizando su mano hacia el abismo que se extendía a sus pies. Ante la amenaza, Javier sintió como el miedo intentaba apoderarse de él nuevamente, pero recordó las voces llamando su nombre, las almas que necesitaban su ayuda.
Y en ese momento, supo que no estaba solo. Alzó su voz en desafío: no te tengo miedo. La luz siempre encontrará la manera de brillar a través de la oscuridad. Su determinación resonó como un eco, vibrando a través del laberinto. Las sombras se retorcieron, y con cada palabra, la energía que había convocado creció. Era una luz que no solo lo representaba a él, sino a todos aquellos que habían caído antes. Con un movimiento renovado, extendió sus brazos, y la luz comenzó a emanar con una intensidad que hacía temblar las viejas estructuras a su alrededor. La figura encapuchada retrocedió tapándose los ojos. Es imposible. No puedes desafiar a la ciudad, bramó, furiado, las sombras a su alrededor comenzando a desvanecerse. Cada grito de aquellas almas atrapadas se convertía en un canto de esperanza y resistencia, y Javier sintió que su corazón se llenaba de valor. Debes liberar a los que has tomado. Hoy, yo seré la voz de aquellos que no tienen más poder, gritó, y mientras lo hacía, sentía como el vínculo con las almas se fortalecía. La luz se expandió aún más, y ante él apareció una visión de todos los que había perdido su madre, su hermana, amigos, incluso Carlos. Los vio a todos, sus ojos brillando con un fuego renovado. Javier. Estamos contigo. No estás solo, resonaron en un coro como una melodía celestial. La figura encapuchada se tambaleó, incapaz de soportar el resplandor que emanaba. Esto no puede ser. La ciudad no puede caer, gritó. Pero Javier ya había cruzado la línea, extendiendo su energía como un escudo, empujando la oscuridad hacia atrás. Apenas sintió que el abismo comenzaba a tambalearse, aportando una luz que purificaba cuanto tocaba. La figura encapuchada, atormentada, empezó a desvanecerse en un grito de terror, pues ya no era el amenazador opresor que había sido. Liberación. Esperanza. Amor, gritó Javier, uniendo su voz a la de aquellos que alguna vez había perdido, y con ese grito, la luz estalló, iluminando todo el laberinto oscuro. Javier cayó de rodillas, sintiendo cómo era liberado de la oscuridad. Las almas atrapadas comenzaron a ascender, dejando atrás la opresión que la ciudad había impuesto por tanto tiempo. Y con cada una que se liberaba, la figura encapuchada se desvanecía más y más, atrapada en su propio horror mientras sus gritos se apagaban en el aire. Finalmente, un silencio profundo y reconfortante reinó en el espacio. Las sombras, debilitadas y quebradas, comenzaron a desvanecerse, y Javier, aún temblando, sintió una paz en su corazón. Se levantó lentamente, con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alivio. La ciudad, que alguna vez había sido una prisión aterradora, ahora parecía brillar con una luz renovada. Las sombras habían sido desplazadas, y en su lugar, una nueva realidad comenzaba a emerger. Has sabido enfrentar tu miedo y te has convertido en luz, susurró una voz suave detrás de él. Javier se giró y vio a su madre, una imagen de fuerza y amor, iluminada con una luz que nunca antes había visto. Siempre hemos estado a tu lado, hijo. Y siempre lo estaremos. La gente comenzó a salir de sus escondites, los rostros antes vacíos ahora llevaban sonrisas de gratitud y esperanza. Javier no estaba solo en su viaje, la ciudad había empezado a cambiar porque él había decidido enfrentarse a sus miedos y no dejarse consumir por la oscuridad. Y aunque sabía que no todo estaría resuelto de inmediato, había plantado las semillas de un nuevo comienzo. La noche ya no era un símbolo de terror, sino un lienzo donde la luz de la esperanza podía florecer. Hoy, la ciudad ha encontrado su voz, dijo, sintiendo que cada paso que daba resonaba en la tierra como un eco de determinación. Y en su pecho, una visión de un futuro brillante se dibujaba, donde sacrificios no eran más que alzas de esperanza para todos. La historia de la ciudad no terminaría ahí, más bien, estaba en sus manos. Como Javier se volvió hacia su madre y su hermana, sintió que,
aunque el sacrificio siempre existe, su verdadera fuerza residía en la luz que pudiera ofrecer con cada decisión que tomara. Porque la ciudad había despertado, y con ella, la luz dentro de Javier nunca podría ser extinguida de nuevo. ¿Te has enfrentado a tu propio laberinto? ¿Cuál es tu luz? Comparte tu historia. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dame un like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.